Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto que tiene más de 2 milenios, pero cuya influencia, bueno, es increíble cómo resuena hoy en día en escuelas de negocios, en política, hasta en el deporte. El arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. Nuestra misión es simple. Vamos a sumergirnos en esta obra para entender por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes. Y para esto tenemos una traducción completa, con sus 13 capítulos. Y creo que es fundamental empezar con una idea que lo cambia todo, porque la mayoría de la gente piensa que este es un libro sobre cómo ganar guerras. Y, a ver, lo es, pero no como se imaginan. Ah, La lección más radical de Sun Tzu, yo diría, es que la victoria suprema es la que se consigue sin necesidad de combatir. No es una apología de la fuerza bruta para nada, sino de la inteligencia, de la anticipación. vale, vamos a desgranar eso porque suena casi a una contradicción. La guerra sin combatir. Suena, sí. Sun Tzu dice que la batalla se gana mucho antes de que se dispare la primera flecha, en la fase de planificación, ¿no? De hecho, en el primer capítulo establece 5 factores que hay que analizar casi matemáticamente. El primero, y esto me sorprendió, es la doctrina. Que él define como la armonía entre el gobernante y el pueblo. Una cohesión total, vamos, que hace que la gente te siga a la muerte sin dudar. Exacto. Y lo que me llama la atención es que lo ponga por encima de todo. Por encima del tiempo, o sea, el clima, del terreno, que es la geografía, del mando, las cualidades del general, Y de la disciplina, la logística, la organización. incluso eso. En el mundo empresarial, la doctrina sería como la cultura de empresa, ¿no? Pero, ¿de verdad es más importante que tener más capital o un producto superior? Pues es una pregunta excelente, porque va al núcleo de su filosofía. Sun Tzu diría que sí, rotundamente sí. Sí, Puedes tener el mejor producto y todo el dinero del mundo, pero si tu equipo está desunido, si no cree en la misión, se va a resquebrajar ante la primera dificultad seria. En cambio, un equipo cohesionado, con una moral alta, puede superar déficits materiales. claro. La voluntad de luchar, la unidad, es para él la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin eso, todo el castillo de naipes se viene abajo. Entendido. Es la base humana sobre la que luego aplicas la estrategia. Y esa estrategia tiene un objetivo muy claro, que mencionas en el capítulo 3. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos, sin luchar, son los mejores maestros del arte de la guerra. Justo. Pero, a ver, seamos sinceras, ¿es realista aspirar a una victoria sin combate? Suena ideal, casi utópico. En la práctica, el conflicto no implica casi siempre, pues eso, conflicto. Sabe que habrá batallas, pero establece una jerarquía muy clara de acciones para evitar la destrucción. Lo mejor de todo, dice, es atacar la estrategia del enemigo, Desbaratar sus planes. desbaratar sus planes antes de que pueda ejecutarlos. Si un competidor va a lanzar un producto, quizá puedas anticiparte y ocupar ese nicho, haciendo su lanzamiento irrelevante. Eso es atacar el plan, Dejarlo obsoleto antes de nacer. justo. Si eso no es posible, la siguiente mejor opción es deshacer sus alianzas, aislarlo. ¿Diplomática o comercialmente? Exacto. Dejarlo sin apoyos clave. Y solo si eso falla, como tercera opción, recomienda atacar a su ejército en campo abierto. Y la peor de todas, el último recurso absoluto es asediar ciudades. Uf, Es muy gráfico. Dice que preparar un asedio lleva meses, cuesta 1/3 de tus hombres. Y al final, ¿qué obtienes? Una ciudad en ruinas. Es la victoria más ineficiente que existe. entiendo. No es tanto que no haya conflicto, sino que el conflicto no tiene por qué ser una carnicería. Pero claro, para poder atacar los planes o sus alianzas, necesitas saber cuáles son con un nivel de detalle brutal. Entonces, el verdadero campo de batalla no es el terreno, sino la información, ¿no? Ha estado en el clavo. De ahí viene una de sus frases más famosas, que cierra ese capítulo. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Claro. Fíjate que pone el conocimiento por delante de la fuerza, del número de soldados o de las armas. La estrategia, para Sun Tzu, es el arte de gestionar el conocimiento, el tuyo y el del adversario. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Porque si la base es el conocimiento, la principal herramienta para usarlo es el engaño. Lo dice sin tapujos. El arte de la guerra se basa en el engaño. Sí, sí. Básicamente nos está diciendo que el mejor general es el mejor mentiroso. Yo diría que es el mejor gestor de la percepción,
No se trata solo de mentir, ¿eh? Se trata de hacer que tu adversario llegue a conclusiones erróneas por sí mismo, de moldear su realidad para que tome decisiones que te beneficien a ti. Da ejemplos muy concretos. Dice cosas como, cuando seas capaz de atacar, aparenta incapacidad. O, si estás cerca, hazle creer que estás lejos. Provocar a un general impulsivo para que cometa un error, adular a uno arrogante para que se confíe. En una negociación, esto sería como fingir que tu punto de ruptura está mucho más bajo de lo que realmente es, para que la otra parte se confíe y ceda más. Sería un ejemplo perfecto. O en un lanzamiento de producto, filtrar rumores de un retraso para que tu competencia se relaje. Y justo entonces, ¡zas! Justo antes de lanzarse, antes que nadie, y tomar el mercado por sorpresa. Es lo que él llama en el capítulo 5 la combinación de métodos ortodoxos, que son los ataques directos, predecibles, y los heterodoxos, los inesperados. Ah, vale. La victoria segura no está en uno ni en otro, sino en la transición impredecible entre ambos. El enemigo nunca debe saber si vas a jugar según las reglas o si vas a hacer algo completamente inesperado. Es una lanza constante entre el orden y el caos. De hecho, hay una cita que parece un trabalenguas, pero es potentísima. El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Es pura psicología de la percepción. Significa que para atraer a tu enemigo a una trampa, debes presentar una imagen de desorden en tus filas, para que piense que eres un blanco fácil. Ya veo. Para incitarlo a un ataque imprudente, debes fingir cobardía y retroceder, para que te persiga hasta el lugar que tú has elegido. Y para que te subestime, debes aparentar debilidad, ocultar tu verdadera fuerza para el momento decisivo. Es como decías, tender un cebo. Y la sofisticación de esto llega a niveles que parecen de película. En el capítulo 9 habla de cómo interpretar señales para saber qué hace el enemigo sin ni siquiera verlo. Sí, esa parte es asombrosa. Es un manual de inteligencia de campo del siglo V a.C. Es que dice cosas como, si los árboles del bosque se mueven, es que el enemigo avanza por él. Si las aves alzan el vuelo de repente, hay una emboscada. Un momento. ¿De verdad se puede predecir el movimiento de tropas por el polvo que levantan? Suena a Sherlock Holmes en el campo de batalla. Un poco sí. ¿Son fiables esos detalles o es una idealización? Bueno, es una combinación. Por un lado, sí, es una ciencia de la observación muy fina. Él distingue. Columnas de polvo altas y espesas significan carros. Bajas y anchas, infantería. Obviamente, requiere experiencia. Claro. Pero lo más importante no es la regla en sí, sino la mentalidad que promueve. La de estar constantemente leyendo el entorno, buscando patrones, no dando nada por sentado. Es la habilidad de convertir el ruido en información. Lo que nos lleva a una conclusión clave. No hay una fórmula mágica. La planificación es crucial, el engaño es una herramienta. Pero, en el momento de la verdad, todo depende de la fluidez, de la capacidad de adaptación. Precisamente. Él usa una de las metáforas más bellas del libro en el capítulo 6. Un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. El agua. El agua se adapta a la forma del recipiente que la contiene. La estrategia militar, dice, debe adaptarse a la forma del enemigo. Si el enemigo es fuerte en un punto, no chocas contra él, lo rodeas, como el agua rodea una roca. Y esa idea de la adaptabilidad se ve perfectamente en el capítulo 11, cuando describe los 9 tipos de terreno. Cada uno requiere una psicología y una estrategia completamente distintas. Es un cambio de mentalidad radical para cada situación. No puedes actuar igual en casa que en territorio enemigo profundo. Hay un ejemplo que me dejó helada. Habla del terreno mortal, un lugar sin salida, donde estás acorralada. La lógica diría que es la peor situación posible. Pero él dice, sitúa las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Un momento, ¿poner a tus tropas en una trampa mortal es una estrategia para sobrevivir? Eso suena a una apuesta increíblemente arriesgada. Lo es, pero se basa en un profundo conocimiento de la psicología humana. Cuando a un grupo de personas le quitas cualquier opción de retirada, cuando la única alternativa a luchar es la aniquilación, liberan un potencial que no sabían que tenían. La estrategia de quemar las naves, eso es, al eliminar la red de seguridad, obligas a tus tropas a alcanzar su máximo rendimiento. Obviamente es una medida extrema, pero ilustra perfectamente su idea de que la estrategia no es solo mover piezas en un tablero, sino gestionar las emociones y la moral de tus soldados. Y del general, supongo.
porque para tomar una decisión así hay que tener un temple de acero. El libro está lleno de advertencias sobre el liderazgo, ¿verdad? No solo sobre lo que hay que hacer, sino sobre lo que no. Absolutamente. Advierte, por ejemplo, del peligro de un gobernante que, sin saber de asuntos militares, intenta microgestionar la guerra desde la capital. Dice que eso es inmovilizar al ejército. Crear confusión. Y desconfianza. Y luego, en el capítulo 8, enumera 5 rasgos que son peligrosos en un general. A esto quiero oírlo. Los 5 pecados capitales de un general, según Sun Tzu. El primero es ser temerario. Estar demasiado dispuesto a morir porque te llevará a tomar riesgos innecesarios. El segundo, ser cobarde. Querer sobrevivir a toda costa porque te llevará a ser capturado. Vale. El tercero, ser irascible, de genio vivo, porque puede ser provocado y manipulado fácilmente. El cuarto me parece muy interesante. Ser demasiado compasivo o tener un sentido del honor muy rígido. ¿Sí? Porque un exceso de compasión puede hacerte dudar en momentos clave, y un honor demasiado estricto te hace predecible y vulnerable. Y el quinto es ser demasiado solícito con tus hombres, preocuparte en exceso por su comodidad. ¿Y eso es malo? Puede serlo, porque puede hacerte reacio a exigirles los sacrificios necesarios. Es un equilibrio delicadísimo. Creo que todos hemos tenido un jefe demasiado apasionado, que se deja llevar por el último email, o uno tan compasivo que nunca toma una decisión difícil. Y al final sufre todo el equipo. Pues Sun Tzu ya lo advertía hace 2500 años. Entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Cómo es el general perfecto para él? Es alguien tranquilo, reservado, justo y metódico. Pero lo más importante, y esto es increíblemente moderno, es alguien que sabe cuándo desobedecer. Desobedecer. Sí, el texto afirma que si las circunstancias en el campo de batalla indican que una orden del gobernante es perjudicial, el general tiene la obligación de actuar según su propio juicio para proteger al Estado y a su gente. La lealtad final no es a la orden, sino al objetivo. Vale. Si intentamos sintetizar, estamos hablando de una filosofía donde la victoria se cimienta en una planificación y un conocimiento exhaustivos. El ideal es ganar sin destruir, usando el engaño y la gestión de la percepción. Y todo esto ejecutado con una adaptabilidad total, como el agua, por un líder que es un maestro de la psicología y que tiene la autonomía para tomar las decisiones correctas. Esa es una síntesis perfecta, y es crucial recordar el tono del libro. A pesar de su título, no glorifica la guerra. No, para nada. La describe como un asunto de vital importancia, sí, pero también como un instrumento de mala suerte, que solo debe usarse como último recurso. La obra entera es un manual para gestionar el conflicto de la forma más inteligente y menos costosa posible. Una filosofía de la máxima eficiencia aplicada al mayor de los desastres. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se encuentra en el último capítulo, el 13, que se titula Sobre la concordia y la discordia. Y creo que es la clave que lo une todo. Adelante. Después de 12 capítulos hablándonos de estrategia, terreno, logística, maniobras, engaño, Sun Tzu dedica el último capítulo íntegramente a un solo tema, el espionaje. Vaya giro. Después de toda esa gran estrategia, todo se reduce a los espías. En cierto modo sí, es categórico. Dice que toda esa información esencial, todo ese conocimiento sobre el enemigo del que hemos dicho que es la base de la victoria, debe obtenerse de personas. De agentes dobles, de espías locales. De desertores, personas que conocen la situación real del adversario. O sea que toda la brillantez estratégica no sirve de nada si no tienes buena información. Y esa información viene de la gente. Exactamente. Y aquí lanzo la pregunta final. ¿Cómo cambia nuestra percepción de el arte de la guerra al darnos cuenta de que, para su autor, toda la planificación, toda la táctica y todo el ingenio dependen en última instancia no de cálculos abstractos en un mapa, sino de la inteligencia humana? ¡Wow! De la capacidad de entender al adversario a través de otros seres humanos, de comprender sus motivaciones, sus miedos, sus lealtades. Es el arte de la guerra, en el fondo, una obra sobre psicología y gestión de la información, mucho más que sobre la guerra misma.